Bueno, parece que ya tenemos una asistencia bastante amplia, así que estamos muy contentos de darles la bienvenida. Quien les habla, Juan Felipe Merizalde, en nombre de la International Bar Association y del Subcomité de Arbitraje -40 y con el inmenso apoyo de ALARB. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este webinar sobre el panorama actual del arbitraje en América Latina. Antes de dar unas breves palabras, debo, como chair del comité -40 de la IVA, pues darle un especial agradecimiento a mis colegas de ALARB, a su secretaria general, María Inés Corrá, a Andrea Santa Coloma y a Sebastián Briceño por habernos invitado a organizar este evento. El matrimonio, si puedo decirlo, entre ALARB y la IVA es supremamente importante porque, como vamos a hablar el día de hoy, cuando el arbitraje está en peligro, son sus instituciones y sus actores principales los más llamados a intervenir para tratar de arreglar los problemas que tengamos. Hoy justamente vamos a hablar del panorama latinoamericano. Nos habría encantado hablar de las 17 o 18 jurisdicciones que componen América Latina, pero nos vamos a enfocar hoy en 6. Vamos a hablar de México, Panamá, Chile, Colombia, Brasil y los Estados Unidos. Debo darle también pues, un especial agradecimiento a nuestros invitados de estas jurisdicciones, a Adrián, Maite, Francesco, Angélica, Isabela y Matilde, a quienes tendrán la oportunidad de oírlos más adelante. Y pues bueno, justamente cuando estamos en un mundo con tantas crisis, vemos guerras como la que vimos primero en Rusia y Ucrania, y ahora la desafortunada que estamos viviendo desde hace una semana. El arbitraje internacional se ha mostrado y ha sido crucial para poder de algún modo reinstaurar la aplicación de la regla de derecho y de algún modo aportar a la paz social mundial. El arbitraje internacional, ya lo vimos con lo que ocurrió en Rusia y Ucrania, pudo permitir que las operaciones comerciales, las disputas, resolución de controversias siguieran adelante y pudiera seguir andando de algún modo la justicia. Y ahora, pues bueno, tenemos un nuevo desafío. Hablando en nuestra región, puedo decir que por fortuna no tenemos una situación de guerra armada, pero eso no quiere decir que el arbitraje muchas veces no esté bajo ataque. Y vamos a hablar de algunas jurisdicciones hoy. Debo decir con mucho dolor que desafortunadamente mi caso personal en Colombia es una de esas jurisdicciones en las que a veces el arbitraje se ve atacado, ya sea por actores políticos, actores privados, cortes, legisladores, y es justamente cuando estos problemas ocurren, cuando hay problemas de abuso de los jueces o de abuso del legislador o del ejecutivo, que la comunidad arbitral que componemos todos nosotros en general y la IVA y ALARB en particular, deben aliarse, deben elevar una voz de protesta y deben de algún modo ayudar a corregir esos problemas. Así que un poco el llamado que yo hago a los asistentes es a que se vinculen a estas instituciones, se hagan miembros de ALARB, nos cuenten cuando haya problemas en sus jurisdicciones, nos envíen sentencias, decisiones, porque lo hemos visto que instituciones como esta, ALARB y la IVA, van a tomar cartas al asunto cuando hay problemas, van a poner una opinión muy educada. ALARB, por darles un ejemplo, a pesar de que yo no represento a ALARB, pero ALARB muchas veces manda cartas, amicus curiae, interviene en debates políticos para tratar de reinstaurar la importancia del arbitraje internacional en nuestra región, así como la IVA lo hace a nivel más mundial. Así que con esto me encanta darles la bienvenida. Los invito a que participen activamente de este debate a través de enviar sus preguntas en el módulo Q&A que tendrán
en la parte de abajo del Zoom. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a mi colega y buen amigo Sebastián Briceño. Muchas gracias. Gracias, Juan Felipe. Y muy brevemente extiendo ese agradecimiento a todos los panelistas por acompañarnos hoy, a María Inés Corrán, nuestra secretaria de LARP, de quien escucharemos al final. Y lo que les proponemos para el panel de hoy es una charla muy interactiva. La idea es que los más de 150 personas que se registraron a este evento y 70 y tantas que tenemos conectadas en este momento, al finalizar esta hora y media de conversación, tengan realmente una perspectiva integral de qué es lo que está pasando en el arbitraje internacional en Latinoamérica. Sin más preámbulos, entonces les diría que el panel lo vamos a dividir en tres partes. Una primera parte en donde cada uno de nuestros panelistas nos va a dar una respuesta a cuáles los temas recientes de actualidad en lo corrido del año 2023 que han afectado a su jurisdicción correspondiente. Este será el centro del evento. Posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas y, como les dijo Juan Felipe, por favor comiencen a enviarnos sus preguntas a lo largo del evento y finalizaremos con unas palabras de cierre de María Inés. Entonces, comencemos con México, Adrián, si estás de acuerdo. Y para cada uno de los panelistas voy a hacer una muy breve presentación. Creo que ya todos los conocemos, ellos no necesitan mayores introducciones, seguido de una pregunta que plantearemos a cada uno de ellos. Por México tenemos a Adrián Magallanes, quien es socio de Polweiser y Sierra en México DF, en donde colidera las prácticas de arbitraje y recursos naturales. Adrián ha representado a decenas de clientes en arbitrajes comerciales, de infraestructura, disputas de inversionista-Estado, entre muchas otras. Adrián ha trabajado en Ciudad de México, en Washington, en Beijing, está acreditado para ejercer la práctica del derecho en México, en Nueva York. En fin, Adrián, entiendo que la Suprema Corte de Justicia de México recientemente emitió al menos 5 decisiones de relevancia para el arbitraje en temas que van desde las medidas cautelares, la legitimación de los árbitros para ser demandados en un juicio de la nulidad en un laudo y, en mi criterio, tal vez la decisión más importante, la de la determinación de la causal de nulidad por la valoración probatoria en el procedimiento arbitral. ¿Por qué no nos cuentas sobre estas 5 decisiones, Adrián, y nos das tu opinión frente al panorama que enfrenta México actualmente? Sí, con mucho gusto, Sebastián. Bueno, primero que todo, pues agradecer la amable invitación que me hace Alar y, por supuesto, la IVA. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí, compartiendo panel pues, con profesionistas a los que admiro y estimo. Pues sí, México, la verdad es que ha sido un foro muy activo en los últimos años en cuanto a criterios judiciales, en pronunciamientos en relación con el arbitraje comercial. La verdad es que los criterios que se han emitido han sido, en mi opinión, muy positivos para el desarrollo del arbitraje en el país. Si vemos los criterios de los últimos 4 o 5 años, me parece que han sido todos muy acertados. Específicamente en el 2023 no ha habido todavía un criterio específico este año, pero si vemos 2022, 2021, 2020, 2019, las decisiones se han ido sumando. Y si me permiten hacer una breve introducción de cómo funciona México en la formación de criterios judiciales para entrar a la explicación puntual de estos últimos criterios que me llevan a una conclusión de que realmente se vive un ambiente sano en México en relación a los pronunciamientos judiciales en relación al arbitraje. México es un país federal en donde, en función del artículo 104 constitucional, quien tenga un interés en activar al sistema judicial en relación al arbitraje, a su elección puede hacerlo en la instancia federal o en la instancia local. Sin embargo, en función de la existencia de la figura del juicio de amparo, todos los criterios judiciales vinculantes que llegan a existir en relación con el arbitraje terminan formándose en la instancia federal.
porque aun y cuando alguien inste la justicia en el fuero local, las revisiones que se realizan a las decisiones del fuero local terminan por la figura del amparo resolviéndose en la justicia federal, y es en la justicia federal en donde terminan formándose los criterios interpretativos en relación con las distintas materias, y el arbitraje no es la excepción. De ahí que las decisiones que se hacen públicas en relación con el arbitraje son todas de la justicia federal. Ahora, en la justicia federal tenemos 32 circuitos. El territorio mexicano se divide en circuitos, y cada uno de estos circuitos va emitiendo criterios. La mayor parte de los criterios que existen en materia de arbitraje son los del primer circuito, aunque los distintos circuitos han emitido criterios, pero los del primer circuito han sido, pues el primer circuito ha sido particularmente activo en la emisión de criterios en relación con el arbitraje. El primer circuito es la Ciudad de México. Y en relación a los distintos criterios que se han emitido, mencionábamos 5, me gustaría agregar uno a la lista que la verdad se me ocurrió hoy en la mañana, y los mencionaré muy brevemente y rápido. Uno es, y todos son de los últimos 3 años. Uno es medidas cautelares en apoyo al arbitraje de tribunales colegiados de circuito, en donde se analizó qué tipo de medidas cautelares se pueden emitir en apoyo al arbitraje. El Código de Comercio mexicano incorporó la ley modelo de UNCITRAL, y en el código de la versión de los años 80. Y en el Código de Comercio se prevé la plena discreción del juez para dictar medidas cautelares. Y nuestro Poder Judicial ha interpretado qué significa plena discreción. Y hay quien sostiene que esto incluye no solamente mantener la situación de hecho existente, sino también darle efectos restitutorios a la situación de hecho existente. Pero ¿qué tan lejos se puede llevar esto? Y aquí, por ejemplo, en el caso concreto se establecía si en una acción donde se busca la nulidad de unas cláusulas en un contrato, como en efecto de la medida cautelar buscada, se pueden dejar sin efecto esas cláusulas hasta en tanto se resuelve el arbitraje donde se buscan anular. Y la decisión fue, no puedes con una medida cautelar dejar sin efecto unas cláusulas durante la vigencia del arbitraje en donde las buscas anular. De manera que la plena discreción de la que se habla en el código tiene un límite. Y uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo con esta medida cautelar. Lo que creo que es claro es que hay un criterio de razonabilidad en la decisión del juez. Una segunda decisión es que hay un requisito en el Código de Comercio que establece que se debe de presentar un laudo autenticado para iniciar la ejecución. Y había ciertas dudas de qué significa un laudo autenticado, y hay quien llegaba a sostener que se tenía que autenticar ante notario. ¿Y qué significaba esto? Que los árbitros tenían que firmar ante notario, y esto hay quien lo llegó a sostener, y esto generaba bastante incertidumbre, ¿no? Que pedías a tu tribunal arbitral que firmara ante notario. Bueno, afortunadamente ya con un criterio esto se resolvió y se aclara que esto no es así, ¿no? Que no se requiere una copia autenticada ante un notario. Inclusive habíamos quienes presentábamos la copia autenticada por la institución, en lugar de presentar el laudo original, en función de este criterio del Código de Comercio, le pedíamos a la institución que nos emitiera una copia, en un sentido un poco paranoico. Pedíamos la copia, y en lugar de presentar el laudo firmado, presentábamos la copia y decíamos que era el laudo autenticado porque era la copia de la institución. En fin, ya nos quitamos de esa paranoia y ya quedó este criterio que establece que puede ser el original y nada más. Otro criterio es que se ha definido que los árbitros carecen de legitimación pasiva en el juicio de nulidad. Hay un criterio en México que habla de la nulidad de los actos, en donde cuando tú quieres anular un acto jurídico, debes de demandar a todos aquellos que intervinieron en él. Y bajo ese criterio, pues muchos demandaban a todos aquellos que intervenían en la emisión de un laudo, incluidos los árbitros. Y ya está establecido que no es necesario demandar a los árbitros en un procedimiento de nulidad de laudo, estando claro que carecen de legitimación pasiva. La realidad es que nunca fue una práctica cotidiana demandar a los árbitros, pero siempre había algún litigante
de la vieja escuela que con este criterio de derecho de las obligaciones centenario, pues iba y demandaba a los árbitros, ¿no? Otro criterio es el del mecanismo de remisión inmediata de las partes al arbitraje. En nuestro Código de Comercio se prevé que cuando se quiere demandar, cuando se demanda en la vía judicial, pero hay una cláusula arbitral, pues uno solicita la remisión inmediata, a la parte contraria se le da vista por 3 días, y el juez remite de manera inmediata después de la vista de 3 días. Hay quien sostuvo que eso era inconstitucional porque no había una garantía de audiencia, la garantía de audiencia implicando la oportunidad de ofrecer pruebas, alegar, en fin. Y ya el tribunal, los tribunales mexicanos sostuvieron que esa vista de 3 días era constitucional. Por otro lado, otro criterio es se cuestionó si el impedimento que existe en el Código de Comercio y en la ley modelo de UNCITRAL para que el juez entre al análisis del fondo de un laudo era constitucional o no. Y aquí ya se quedó claro por la Suprema Corte que es totalmente constitucional. Incluso en la sentencia se narra que pues si las partes quieren pueden poner instancias de apelación, porque uno de los argumentos era que alguien siempre puede estar propenso al error y que es fundamental que alguien revise el error. Bueno, pues la Suprema Corte dijo, bueno, si tanto miedo tienen del error, pues pongan una instancia revisora en el arbitraje, ¿no? Y en fin, esto ya quedó saldado, es perfectamente constitucional el impedimento para que el juez entre en análisis de fondo. Y por último, un criterio que yo coincido contigo, Sebastián, es al que a mí me pareció más interesante, es el que tiene que ver no con los vicios del proceso, sino con un vicio del laudo en cuanto a un análisis de la igualdad de trato y la plena oportunidad para hacer valer los derechos. Y tiene que ver con un análisis de qué pasa si se hace un argumento en donde se observó un estándar distinto en cuanto a la apreciación de las pruebas, ¿no? En donde según la parte que se duela de un laudo adverso, se diga que las pruebas no se analizaron con la misma rigurosidad, de manera que se violó el trato igualitario, o bien que a una parte no se le analizó una prueba o no fueron totalmente exhaustivos en el análisis de los argumentos. Y aquí ya la Corte, totalmente favoreciendo y dando pleno poder al tribunal arbitral, dijo que pues ese tipo de argumento no debería de prosperar en una nulidad. Y voy a leer la resolución tal cual. Sobre esa base, consideraciones en el sentido de que él o los árbitros no valoraron pruebas, que no las apreciaron con el mismo estándar o con idénticas exigencias, o que no dieron respuesta expresa a un argumento formulado por alguna de las partes, son aspectos que atañen al ejercicio del árbitro en la decisión de fondo. Por ende, no actualizan la hipótesis de nulidad del laudo examinada. Entonces, nuevamente vemos una deferencia muy importante que hace la Suprema Corte del país al poder que tiene el tribunal arbitral. Nuevamente, pues, una deferencia muy importante a la voluntad de las partes que dotan al tribunal arbitral de un poder pues bastante fuerte, ¿no? Nuevamente vemos una jurisdicción pro arbitraje bastante fuerte en México, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Muy interesante todo lo que nos comentas y esperanzador de cierta manera. Entonces, de México nos vamos a Panamá y te invitaría, Maite, a que nos comentes sobre el caso panameño. Maite Sánchez es socia de Morgan & Morgan en la ciudad de Panamá y se desempeña en la práctica de litigios y resolución de controversias de la firma. Maite cuenta con amplia experiencia en procesos arbitrales de diverso índole, tanto locales como también internacionales, incluyendo disputas relacionadas con proyectos de infraestructura, proyectos de construcción, de energía, de puertos y de transporte marítimos, entre otras. Maite, entiendo que recientemente, en abril, la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó que la tutela no procede contra laudos arbitrales. Y la motivación de la Corte fue sencilla, pero realmente contundente, y es que
el recurso de anulación que está previsto en la ley panameña permite corregir los errores de un laudo que vulneran ya los derechos fundamentales. Tú participaste de cerca en esta importante decisión, Maite. Cuéntanos sobre esta sentencia de la Corte, pero cuéntanos también sobre la historia detrás de esta decisión y las reacciones que se han dado hasta la fecha. Gracias, Sebastián. No puedo iniciar sin antes agradecerle a la IVA y a la ARB por esta invitación y a todos mis colegas, que es un gusto participar con ustedes esta mañana. A ver, Sebastián, yo creo que no se puede iniciar hablando de ese fallo sin entender nuevamente cómo funciona la mayoría de nuestros países. Y es que hace más de una década, Panamá, al igual que el resto, pasábamos por este proceso entorpecido por acciones de amparo de garantías constitucionales y demandas de inconstitucionalidad contra laudos arbitrales. En el caso de Panamá, incluso se llegaron a presentar amparos contra decisiones de las secretarías locales de los centros de arbitraje. La Corte, como en la mayoría de nuestros países, es súper dilatado en la atención de este tipo de recursos. Pasaban años, el proceso arbitral totalmente paralizado como consecuencia de estas acciones. En muchas ocasiones utilizado intencionalmente o malintencionalmente por las partes para precisamente entorpecer el proceso. Las decisiones quedaban a expensas de los magistrados de turno, el interés personal de los magistrados, de su relación con cada una de las partes, y tuvimos ocasiones en donde los fallos incluso eran contradictorios. Este predicamento acabó totalmente con la entrada en vigencia de nuestra nueva ley de arbitraje en enero del 2014, en donde se incorporó como parte de nuestra normativa restricciones puntuales. Entre esas, el artículo 66, que disponía de manera puntual que el recurso de anulación iba a ser la única vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional que se pudiera haber amenazado o vulnerado dentro del curso del arbitraje o en el laudo. ¿Qué pasó? En el año 2022, un abogado de una firma local con amplia experiencia litigante y en el uso de estos recursos constitucionales, decidió presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el párrafo que hacía alusión específica a que el recurso de anulación iba a ser la única vía utilizada para protección de garantías constitucionales. Obviamente esto levantó una alerta impresionante en todas las organizaciones, centros, firmas locales practicantes, árbitros, que generó una serie de reuniones, generó una serie de conversaciones que dieron como consecuencia la participación de muchas personas dentro de esta demanda de inconstitucionalidad cuando se abrió el periodo de alegatos. Vendría a ser como amicus curiae. En este caso, Panamá tiene una jurisdicción arbitral reconocida a nivel constitucional desde la reforma del año 2004, es decir, que eso brindaba una mayor protección a nuestros arbitrajes. Y dentro de esta demanda, al final, resultaron 6 intervenciones a favor de la demanda de inconstitucionalidad, incluyendo la vista fiscal de la Procuraduría, que fue a favor de la demanda de inconstitucionalidad, un poco orientada a la eliminación de ciertas palabras más que todo el párrafo, pero que el resultado iba a ser exactamente el mismo. Y después entonces la presentación de 7 alegatos a favor de que se declarara constitucional la norma. Entre los que participamos en contra de la intención de la pretensión, estuvimos en conversaciones, estuvo el Colegio Nacional de Abogados, firmas locales, abogados independientes. En el caso de mi persona, participé con mi equipo junto con ICC Panamá y junto con otros colegas también presentando alegatos, pero les hago un poquito el recuento de los argumentos puntuales en los que ellos trataban de basar su pretensión, que era el hecho de que la revisión de los derechos fundamentales no podía dejarse exclusivamente al arbitrio de un único mecanismo de protección, que tenía que permitirse el resto que estaba dentro del ordenamiento, es decir, acciones de amparo y demandas de inconstitucionalidad.
que las causales de nulidad o de anulación del laudo eran muy limitadas y que realmente no protegían todos los derechos constitucionales, y que existía una competencia privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para el examen de constitucionalidad. En el caso de Panamá, nosotros no tenemos un tribunal constitucional propiamente tal, sino que es una competencia de todos los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En sede de inconstitucionalidad, sin embargo, la norma sí permite que amparos de garantías constitucionales estén atendidos por distintas instancias, incluyendo tribunales de primer nivel. Entonces, este fallo realmente, como tú mencionaste, Sebastián, la parte emotiva, sustancial, son escasas páginas al final del fallo, pero tiene elementos muy importantes. Por ejemplo, hace un análisis de cada una de las causales de nulidad contempladas en la ley. Panamá también tiene números clausus, es cerrado y no permite el examen de fondo de la decisión. Pero en este caso, los magistrados entraron a revisar cada una de estas causales y cuál es el alcance de ellas y qué tipo de protección brinda cada una de estas causales, concluyendo que realmente no había infracción de la Constitución porque el Estado cumplía con proveer un recurso o un mecanismo para la protección de las garantías constitucionales de las partes. Entonces, también destaca nuevamente el principio de mínima intervención de los tribunales ordinarios en materia arbitral, que es un elemento también importante de nuestra ley de arbitraje, en donde hay un artículo puntual que dice que los tribunales solamente intervendrán dentro del procedimiento arbitral en aquellos casos que la ley disponga, entendiéndose la misma ley de arbitraje. Entonces, esa limitación permite que solamente sea la ley de arbitraje la que prevea cuándo y cómo un tribunal ordinario va a intervenir. Otro elemento que destacó el fallo fue el principio de simplificación de los trámites y economía procesal, que está en nuestra Constitución, y ratificó que la función de garantía de derechos fundamentales no estaba llamada a ser atendida por las acciones de amparo de garantías constitucionales e inconstitucionalidades, que esta función la ley prevé específicamente que la va a atender el recurso de anulación, y que este recurso de anulación es cónsono con los fines principales del arbitraje, que es poder dar una pronta y expedita solución a los conflictos. Entonces, este no es el primer intento en Panamá de sacar esta posibilidad de que solamente sea el recurso de anulación. Ya había habido un intento previo en el año 2015, en donde habían demandado de inconstitucional otra parte de la misma norma, y gracias a Dios, pues la Corte mantuvo el criterio de que el recurso de anulación prevé todas las posibilidades de garantizar a las partes una protección constitucional también. Con este fallo, que aunque tiene fecha de abril, realmente salió varios meses después, o sea que realmente es muy, muy fresco el fallo, pienso que definitivamente se consolida el arbitraje en Panamá, que año tras año ha venido creciendo y que por el momento pareciera que ha sido protegido por los pronunciamientos de nuestra Corte. Gracias, Maite. Realmente es uno de los fallos más importantes a lo largo de este año y es un fallo que debemos hacer un ejercicio pedagógico en nuestras jurisdicciones para difundir y explicar. Desde Panamá nos bajamos ahora hasta Chile. Y Francesco, te invitaría a ti ahora para que nos comentes sobre la perspectiva chilena. Francesco es socio del equipo de resolución de disputas de Letelier Campora en Santiago de Chile, en donde se especializa en arbitraje internacional y nacional y litigio. Francesco se desempeña como abogado de partes, tanto estatales como privadas, y como árbitro internacional, con experiencia en diversos reglamentos como el CCI, UNCITRAL, el CAM de Santiago y también arbitrajes ad hoc. Francesco es miembro del Steering Committee del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la IBA. Francesco, Chile ha tenido, entiendo, dos decisiones recientes que son bastante relevantes en materia de reconocimiento y nulidad de laudos extranjeros. Además, también entiendo que hay una tercera decisión
que ha tenido muchas reacciones en Chile, si bien su ámbito de aplicación podría ser principalmente doméstico. ¿Podrías comentarnos sobre estas tres decisiones y cómo impactan el panorama en Chile, por favor? Por supuesto, Sebastián, aprovecho la oportunidad para saludarte y para saludar a los miembros del panel, a todos los asistentes y también para agradecer la invitación al subcomité de arbitraje -40 de la IVA y al ARP, representado en Juan Felipe Merizalde por un lado y en Mariana Escorra y Andrea Santa Coloma respectivamente por el lado del ARP. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. En cuanto a mi plan de exposición y que lo que hace también es responder a tus preguntas, lo que quiero compartir con ustedes es un breve comentario a las consideraciones de las sentencias de nulidad y exequatur también en la jurisdicción chilena, y también hacer un excurso, si queda el tiempo, que yo creo que va a ser el caso respecto de esta sentencia que ha causado cierta polémica, diría yo, pero a nivel exclusivamente doméstico. Vale la pena comentarlo desde un punto de vista más, si se quiere, anecdótico, porque no tiene repercusión en el arbitraje internacional en Chile, pero de todas maneras es interesante de comentar porque tiene algunos aspectos procesales y civiles, y ambos han generado críticas. Desde el punto de vista jurídico en general es interesante, pero vamos a ser muy ejecutivo. Yo creo que la jurisprudencia chilena, y afortunadamente no lo digo solamente yo, sino que no chilenos, lo cual objetiva en algún grado el juicio, ha hecho que Chile sea probablemente la mejor sede de arbitraje internacional en Latinoamérica en términos objetivos. ¿Por qué digo esto? Digo porque todas las solicitudes de reconocimiento a través del procedimiento de exequatur han sido concedidas en toda la historia de la judicatura chilena, sin excepción en materia de arbitraje internacional. Por otro lado, todas las nulidades han sido rechazadas. Sin embargo, en este punto quisiera hacer un comentario que dice relación con la necesidad de tener cuidado. El hecho de que las nulidades hayan sido rechazadas, todas, no significa necesariamente que en eso hay un juicio de valor positivo sin más. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la nulidad opera en el sistema de arbitraje internacional de manera un poquito análoga al funcionamiento del sistema antitrust respecto del capitalismo. O sea, lo que hace el sistema de libre competencia antitrust es legitimar el capitalismo a través de apartar como una suerte de inmunidad del sistema ciertas prácticas que lo que hacen es generar distorsiones sistémicas. La nulidad lo que busca hacer es básicamente lo mismo, es restar del sistema de la eficacia a un lado arbitral que que no cumple ni satisface presupuestos elementales de validez. Pero por lo mismo, el aceptar una nulidad es necesario y es positivo y es bueno cuando las causales que se esgrimen para esa nulidad así lo ameritan. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en general muchos practicantes chilenos dicen, no, Chile es fantástico porque ha rechazado todas las nulidades. Está bien, probablemente si uno mira la jurisprudencia, no toda, pero la mayoría hacia atrás, uno pudiese establecer que están bien rechazadas, sobre todo porque lo que han hecho es decir, es precisar el alcance del orden público, pero existen otras causales que dicen relación con la integridad del proceso arbitral, en donde la jurisprudencia no ha tenido la oportunidad de ser puesta a prueba, y eso está por verse. Dicho esto, vamos a ver los fallos o sentencias principales. En materia de nulidad, la última es un caso que se llama Astaris con Pacific Hydro, que era un consorcio que estaba compuesto principalmente por Astaldi, que es una constructora bastante conocida. Y la petición de nulidad se rechaza, aquí como todas las anteriores, con las siguientes consideraciones. Lo que había sucedido acá es que el peticionario de la nulidad había alegado una supuesta violación al orden público chileno por supuesta infracción a reglas de infracción a la determinación de la culpa en el derecho de contratos y también por supuestas violaciones a reglas de prescripción extintiva, que son consideradas efectivamente de orden público en Chile. Y lo que dijo la Corte es lo siguiente, dijo, miren, nosotros estamos sujetos a un principio denominado intervención mínima, que está consagrado en la Ley de Arbitraje Comercial chilena, que es la ley modelo de su versión original de 1985, y por lo tanto nosotros tenemos situaciones extraordinariamente puntuales, las cuales debemos interpretar derecho estricto, en las cuales podemos asistir y podemos entrar e interferir en el arbitraje internacional. Y que fuera de esas circunstancias le está vedado el acceso a la
y en consecuencia tiene que ser extraordinariamente cauta y apegarse a esa disposición. Y eso como contexto, en el fondo lo que hace la Corte es decir, mire, yo en esto me puedo meter poco y nada. Y después de decir eso, se refiere al orden público. Si bien el wording de la ley dice, se refiere al orden público chileno en la causales de nulidad, lo que dice la Corte, esto es consistente con su jurisprudencia anterior, es que esto debe entenderse como una referencia al orden público internacional, no al chileno. Y el orden público internacional es muchísimo más exigente porque supone garantías principalmente procesales de integridad del proceso en términos extraordinariamente básicos, ¿cierto? Y que fuera de estas nociones procesales que pueden considerarse más bien universales como parte del principio de, por la comprensión de juridicidad elemental que puede haber en el mundo a lo menos occidental, fuera de eso deben excluirse nociones que pueden ser muy significativas para el derecho chileno, pero que no son relevantes para efectos de hacer un escrutinio de validez de un laudo internacional. Y por lo tanto, las reglas de prescripción extintiva, por ejemplo, que son reglas de orden público en Chile, probablemente en la mayoría de nuestras jurisdicciones a nivel doméstico, no integran esta noción de orden público internacional, reconociendo la Corte, eso sí, que el orden público, si bien es mayoritariamente procesal, existe un grado también de análisis sustantivo, pero con las restricciones del mismo tipo, esta vez de tratarse de cuestiones que aunque sean de fondo, han de ser extraordinariamente relevantes, significativas y comunes al entendimiento básico del derecho occidental y por lo tanto rechazó esta solicitud de nulidad con fecha 12 de junio de 2023, muy reciente. En materia de exequatur, por otro lado, existen dos sentencias. Una que es el caso Kidong Adik contra Import-Export Italy, tiene un nombre curioso, Import-Export, que esta es de 5 de julio del 23 y es muy aburrido de comentar porque se actúa en rebeldía de la persona contra la cual se pretende el exequatur y por lo tanto me la voy a saltar porque es muy fome, digamos. Y la anterior es una que se llama Handle Trade, que es de 28 de febrero del 22. Y esta se acogió, como todos los exequatur, sobre laudos finales. Y las principales consideraciones son las siguientes. Se dijo, mire, acá nosotros, en la Corte Suprema, que es el tribunal competente, no somos instancia y por lo tanto no vamos a escuchar ninguna alegación de fondo, ni fáctica ni jurídica. No es nuestra función. Nuestra función es velar por la observancia de un principio que denomina la Corte de Regularidad Internacional de los laudos, que supone el control de circunstancias extraordinariamente estrictas, haciendo ver también la relación de, digamos, de paralelismo que existe entre las causales de denegación del reconocimiento del artículo 5 de la Convención de Nueva York y las causales de nulidad de la ley moderna. Y por lo tanto dice que los problemas que se alegaron, que en este caso fueron algunas normas de infracción a las reglas de competencia procesal, quiero decir, no de competencia como antitrust, no son relevantes desde ese punto de vista, sin perjuicio de que dejar a salvo el derecho de la persona contra la cual se solicita la ejecución, el reconocimiento, perdón, y la ejecución, de presentar estas defensas, pero ya no en el procedimiento de reconocimiento exequatur, que es el de homologación del laudo, sino en el respectivo procedimiento ejecutivo, que es el lado del enforcement. Y finalmente, para terminar, dime tú, Sebastián, si me quedan unos poquitos minutos para hacerme cargo de este fallo que tú mencionaste al principio que ha causado cierta inquietud doctrinaria. ¿Estamos bien el tiempo, no? Ya, perfecto. Este es un caso que quiero ser muy, muy claro, en el sentido de que no tiene ninguna aplicación al arbitraje internacional, porque en Chile la jurisprudencia tiene criterios muy, muy, muy dispares, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que distingue que este es un régimen determinado, arbitraje nacional, tiene sus lógicas, sus códigos internos, y otro muy distinto, el sistema de arbitraje internacional. Uno podrá discutir en el fondo si eso es bueno o no para el desarrollo del arbitraje desde un punto de vista más desde arriba. Pero lo cierto es que eso es así hoy y la Corte es bastante fiel a esa distinción para efectos del análisis y para efectos de las soluciones aplicadas. Este era un caso de arbitraje doméstico que suscitó críticas procesales y sustantivas. Las procesales son las siguientes. En Chile existe, a diferencia en el arbitraje internacional, en donde la nulidad es el único recurso en contra de el laudo, existe un recurso que se llama de queja, que es un recurso en inicio, digamos, genéticamente disciplinario, que lo que busca hacer es reprimir fallos aberrantes.
en el sistema doméstico. Esto es, aquellos que hayan sido extendidos con grave falta o abuso, que es el wording, la fórmula que tiene la legislación procesal sustantiva. Y en la práctica, todos los laudos nacionales son recurridos de queja, que como apelaciones encubiertas, ¿cierto? Los litigantes tratan de revertir el fallo a través de imputarle a los árbitros graves faltas o abusos que en la inmensa mayoría de los casos no han cometido, sino de una forma surrepticia de revisar el fondo del laudo. Y lo que hizo la Corte de Apelaciones, en este caso, que es el caso Eldu, al conocer de este recurso de queja, fue rechazarla por decir que, pues digamos, sosteniendo que no hubo grave falta o abuso del tribunal arbitral, pero sin embargo la corrigió invocando el artículo del Código Procesal Chileno Civil, orgánico en este caso, que contempla la queja, lo cual es extrañísimo, porque por un lado dice, mire, no concurren los requisitos de la queja, pero se funde la misma regla para anular el laudo como si lo hubiese acogido, ¿ya? Y para eso lo que dijo es que hubo un vicio muy importante, que es, según la Corte, un vicio sustantivo. Y el vicio sustantivo, que es la segunda beta de crítica, y esto lo que hizo fue juntar a los profesores de Derecho Procesal y a los de Derecho Privado o Civil, y los dos estando preocupados por el fallo. Y eso no es tan usual en un solo laudo. Y lo que hizo fue resolver, a mi modo no muy acertadamente, una colisión entre el principio de efecto obligatorio de los contratos y el de buena fe. Se trataba de un contrato de construcción en donde las partes contemplaban un mecanismo para liquidar el contrato, y lo que dijo la Corte fue que ese mecanismo no debía observarse porque digamos, implicaba que ciertas obras hechas no estarían pagadas en su integridad, y que la regulación contractual debía ceder en ese caso en favor de la buena fe, y por lo tanto ordenó el reintegro de esas obras. Y ahí se generaron disputas que exceden obviamente esta conversación, que dice en relación a si efectivamente la buena fe puede ser un mecanismo para modificar incluso el contrato. No intracontrato, sino incluso extracontrato, y bueno, es un tema interesante del que podemos hablar sí, en otro foro. Esas son las novedades, pero afortunadamente para efectos del arbitraje internacional, yo creo que la jurisprudencia chilena hasta ahora es impecable, con la prevención importante de la nulidad, en donde no ha sido puesta a prueba en realidad respecto de causales distintas del orden público. Muchas gracias. Gracias a ti, Francesco. Y lo que vamos viendo es que en las tres primeras jurisdicciones que hemos mirado realmente parecemos estar yendo en buen camino en términos de las decisiones de tribunales, interpretaciones de los instrumentos internacionales, del arbitraje internacional, pero vamos a mirar qué tanto se mantiene eso en otras jurisdicciones. Y les propongo que miremos la situación de Colombia con Angélica Perdomo. Angélica es miembro de Zuleta Beyond Borders en Bogotá, en donde centra su práctica en arbitrajes internacionales, comerciales y de inversión. Ha fungido como secretaria de tribunales bajo las reglas de la UNCITRAL y de la Cámara de Comercio de Bogotá, y ha brindado apoyo en arbitrajes dentro del sector energético, minero y de la infraestructura. Antes de Zuleta, Angélica se desempeñó como Senior Counsel en la sección de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Angélica, el 13 de septiembre de este año, la Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió un recurso de súplica mediante el cual se impugnaba una decisión de no reconocer un laudo de inversión que había sido proferido contra España. El laudo, entiendo, se derivó de un arbitraje uncitral que había sido administrado por la PCA por la saga española, los cambios derivados de la normativa a las energías renovables. ¿Por qué no nos cuentas sobre este caso, sobre cuáles fueron las razones de la Corte colombiana para denegar el reconocimiento y la súplica, y sobre tu valoración de la interpretación que se propone en este caso de los instrumentos internacionales? Claro que sí, Sebastián, muchas gracias. Primero a ti, a María Inés, a Juan Felipe, a Andrea en representación de ALARB y de la IBA Subcomité 40 por esta invitación y por este espacio tan importante para discutir temas de actualidad en arbitraje internacional. Y sí, la decisión que les vengo a contar el día de hoy es reciente, del 13 de septiembre, menos de un mes, donde la Corte Suprema, como ya lo anticipó Sebastián, rechazó el reconocimiento de un laudo extranjero en Colombia contra España. Entonces, la decisión reciente es la decisión de súplica
que resuelve el recurso que se presentó contra una decisión que ya desde el año pasado, del 30 de agosto de 2022. Entonces voy a empezar por contarles un poco qué pasó en la decisión de agosto de 2022, que fue la que fue revisada, y qué pasó ahora, qué cambió con la decisión que sacó la Corte. La decisión del 30 de agosto, que fue la decisión inicial, es una decisión de 2 o 3 páginas que yo creo que ya muchas personas conocen, donde la Corte, un magistrado, rechazó el reconocimiento del laudo sobre la base del Código General del Proceso. Es una decisión exótica en el sentido de que en la ley colombiana, en el estatuto arbitral, el reconocimiento de un laudo solo se puede rechazar sobre la base de las causales allí previstas, que son las mismas de la Convención de Nueva York. Y de hecho, la ley expresamente prevé que no se debe aplicar el Código General del Proceso al trámite de reconocimiento. Aún así, en esa decisión, el magistrado lo que hizo fue aplicar el artículo 30 y el 90 del CGP, que es el Código General, para decir que no tenía jurisdicción en virtud de la inmunidad de jurisdicción que protegía a España. La decisión, como les dije, tiene 3 páginas, no revisó si aplicaba o no la Convención de Nueva York, no se refirió al estatuto arbitral, y tampoco hizo un análisis de si existían excepciones, tal vez, a la inmunidad de jurisdicción de España. Esa es la decisión que fue revisada en sede de súplica por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la decisión de la Sala, de una vez les digo, confirmó la decisión inicial. O sea, se mantuvo la decisión de no reconocer el laudo. El cambio está en el fundamento para ese rechazo. Entonces uno diría, listo, la Corte aplicó la Convención de Nueva York o se refirió al estatuto arbitral. Nada, la Corte mantuvo la vía procesal de aplicar el CGP, no articuló con la Convención de Nueva York su decisión y lo único que cambió fue el tipo de inmunidad que aplicó. Entonces la Corte en esta última decisión del 13 de septiembre lo que hizo fue decir, aquí la decisión sobre reconocimiento no está dentro del ámbito de la inmunidad de jurisdicción, sino que está dentro del ámbito de la inmunidad de ejecución. También es una decisión bastante distinta o exótica si uno la compara con las decisiones de otras cortes a nivel mundial que al enfrentarse al reconocimiento de laudos en contra de estados, pues lo primero que miran es la inmunidad de jurisdicción, no la inmunidad de ejecución. La decisión de súplica un poco lo que dice es, el Reino de España está protegido por la inmunidad de ejecución en este caso porque en la solicitud de reconocimiento se anticipó que se va a pedir la ejecución también. Entonces, como se anticipó que se va a pedir la ejecución, la Corte un poco se salta la inmunidad de jurisdicción y dice, estamos en el ámbito de la inmunidad de ejecución, sin mayor explicación sobre cómo hace ese salto. Otro punto que es bien interesante en esa decisión que salió es que la Corte concluye que la inmunidad de ejecución la recibe, en palabras de la Corte, la recibe como una regla de costumbre internacional absoluta, que francamente cuando uno revisa las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, pues es claro que sí existen excepciones, obviamente no es que sean muchas, es una regla bastante estricta, pero excepciones sí hay. En este caso la Corte simplemente dijo, no encuentro probada ninguna excepción a la inmunidad de ejecución y por ende yo no tengo jurisdicción para resolver la solicitud de reconocimiento, no puedo reconocer este laudo y ahí quedamos. Entonces, la decisión de súplica tiene también unos vacíos y es que, de nuevo, no se refiere a la Convención de Nueva York, no hace esa articulación y no nos explica cómo llega a la inmunidad de ejecución. Ahora, ese vacío fue advertido por uno de los magistrados de la sala que, digamos que no emitió una opinión disidente, pero sí aclaró su voto. Entonces hizo una serie de reflexiones adicionales y el magistrado correctamente identifica que la Corte lo que ha debido hacer es, pues primero revisar si aplicaba o no la Convención de Nueva York y si aplicaba o no, ¿por qué? A juicio del magistrado, la Corte ha debido aplicar la Convención de Nueva York, ha debido irse a la causal del artículo 5, numeral 2b, o sea, la del orden público internacional, y lo que propone el magistrado que aclara su voto es que el reconocimiento de laudos en contra de estados en Colombia sería contrario al orden público internacional colombiano. De nuevo, la decisión de aclaración tiene el mismo problema que las anteriores y es que para justificar esa violación al orden público internacional se centra nuevamente en la inmunidad de ejecución
cuando en este momento de trámite, pues el solicitante no está pidiendo la ejecución todavía de la decisión, simplemente está pidiendo el reconocimiento. Entonces surgen muchísimas preguntas de esta decisión de la Corte, especialmente porque Colombia tiene un sistema de reconocimiento y de ejecución de laudos de 2 niveles. Entonces uno pide el reconocimiento con un procedimiento específico ante la Corte Suprema de Justicia, y después de que ya tengo el laudo reconocido, me voy a la autoridad de ejecución, donde tengo un procedimiento normal de ejecución y ahí sí me pueden aplicar las normas del Código General del Proceso. Pero entonces esta decisión, al hacer ese salto, lo que hace es que un poco se queda uno pensando si la Corte asumió las facultades del juez de ejecución, qué implicaciones tiene eso, y también nos queda la duda de, como la Corte el argumento que usa para aplicar la inmunidad de ejecución es que en la solicitud de reconocimiento se anticipó que se iba a ejecutar. Entonces la duda es si el solicitante no hubiera anticipado que iba a ejecutar el laudo cuyo reconocimiento pide, estaríamos en el escenario de la inmunidad de jurisdicción. Y hago mucho hincapié en la diferencia de las dos inmunidades, porque yo sí creo que si la Corte hubiese analizado la inmunidad de jurisdicción, tal vez la conclusión hubiese sido distinta y hubiera admitido el reconocimiento de la decisión, ya que en sede de ejecución se encuentren bienes que puedan ejecutarse y que constituyan una excepción a esa inmunidad, es distinto. Pero entonces es una decisión, tanto la primera decisión como la decisión de súplica y la aclaración, son pronunciamientos que dejan muchísimas preguntas en el aire, que no solamente desde el punto de vista del arbitraje, sino también del derecho internacional público. Cuando se lee la decisión, las preguntas son infinitas. Y a pesar de todo esto, creo que hay algo bueno, y es que solo una decisión y que Colombia pues no tiene un sistema de precedente. Entonces, pues falta ver si esto puede cambiar en el futuro. No hay garantía de que eso sea así. Tendremos que enfrentarnos a nuevas peticiones de reconocimientos de laudos en contra de estados. Y en ese momento sabremos, digamos, cuando tengamos al menos 3 decisiones iguales en este sentido, que espero pues que no sea el caso o que por lo menos tenga otro enfoque, tendríamos ahí sí una suerte de regla. Entonces, estamos en un panorama donde todavía puede cambiar todo, y solo añadiría 2 comentarios para no excederme en el tiempo, y es, el primero es que esta regla o este criterio, porque todavía no es regla afortunadamente, solamente se refiere a casos que no son CIADE, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando nos llegue a Colombia la ejecución de un laudo CIADE. Creería que la historia será completamente distinta y que no habrá problema, pero queda también, pues, digamos que esa precisión. Segundo, ya en este proceso específico, pues, no quedan más recursos por interponer, salvo por la acción de tutela. Entonces, hasta la fecha no conozco que se haya presentado acción de tutela en contra de la decisión de la Corte, pero no me sorprendería que llegase a ese punto, y tal vez la Corte Constitucional, pues ya al finales de revisión, si es que llega a ese punto, cambie esta interpretación, pero por ahora es lo que tenemos. Entonces, esa es como la gran novedad. Hace menos de un mes que salió la decisión en Colombia en materia de reconocimiento de laudos extranjeros. Gracias, Angélica. Y de una situación problemática nos vamos a otra situación problemática. Y vamos para Brasil ahora. Isabela, nos vas a comentar sobre Brasil. Isabela es asociada en Mayer Brown en París, en donde hace parte del equipo de arbitraje internacional. Isabela es brasilera y es miembro de la barra de abogados de Sao Paulo. Ella ha actuado como representante de estados y compañías en arbitrajes conducidos bajo todos los reglamentos principales en el arbitraje internacional. Isabela, las cortes en Brasil día a día están interviniendo más en los casos que involucran al Estado o a las empresas estatales brasileras. Esto puede ser entendido como una violación del principio de competence, de competencia a competencia, que según entiendo en el derecho brasileño únicamente permite un control posterior del laudo. Pero el el Superior Tribunal de Justicia de Brasil recientemente ha decidido que es posible presentar una forma de recurso que se llama, entiendo, conflicto de competencia, para resolver precisamente estas disputas entre los tribunales arbitrales y las cortes estatales. ¿Podrías comentarnos sobre esta situación que se presenta en Brasil y explicarnos particularmente esa última decisión que parece ser tan relevante? Claro que sí, Sebastián, muchas gracias a la ALARB y a la IVA ARB
40 por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos vosotros. Bueno, antes quizás de contestar tu pregunta, creo que es importante decir que Brasil hasta el momento ha sido una jurisdicción muy favorable al arbitraje en general. Y eso ya viene de tiempos, ya hace más de 20 años que el Supremo Tribunal Federal reconoció la constitucionalidad del arbitraje, que esto ya no es más un punto de discusión y realmente el arbitraje se utiliza muchísimo en Brasil. Como se sabe, es el segundo país en número de partes en arbitraje CCI y tenemos ya casi más de 1000 casos en curso por año. Entonces, realmente el arbitraje en Brasil tiene protección y es bienvenido. Pero yo creo que hay dos fenómenos quizás en los últimos años que empiezan a cambiar de alguna forma ese escenario, pero no necesariamente poniéndolo en riesgo, pero creando algunas señales de alerta. El primer creo que es una cada vez más internacionalización del procedimiento arbitral. Y tanto por la entrada de players internacionales como también por la importación de prácticas internacionales. Y eso, claro, va a crear un clash con las prácticas locales que se hacían hasta entonces. Y creo que este es uno de los puntos ahora de más importante crítica en Brasil, que es un poco lo que se dice una persecución a los árbitros. Un poco, Juan Felipe dijo al principio que el arbitraje está bajo ataque. En Brasil creo que se ve más como los árbitros están bajo ataque. Y especialmente en el punto del conflicto de interés y cómo se hace la relación y todo eso. Y yo más bien, quizás ya un poco más europeizada por los años en que estoy aquí, pero yo lo veo un poco como una vuelta al rigor, quizás de alguna manera que se perdió y que se quedó un poco más ligero en ese sentido del conflicto de interés de los árbitros, que es verdad que en Brasil tenemos árbitros que actúan en 50 o más arbitrajes al mismo tiempo y eso obviamente en algún momento va a generar conflictos. Entonces ese es un punto. Y el segundo punto que creo que también trae el problema, y ahí sí ya más entrando en tu pregunta, es también la participación cada vez más importante de la administración pública, de los entes estatales, de las empresas estatales en arbitraje. Y ya llegamos en 2021, hay unos datos que 9% de todos los procedimientos arbitrales involucran a miembros de la administración pública, directa o indirecta. Y esto obviamente también crea problemas, primero porque todo lo que es estatal en Brasil en especial tiene mucho espacio en la media y entre los usuarios del arbitraje, y también porque las propias cortes se interesan mucho más por el tema. Entonces, lo que sí vemos cada vez más es que las cortes brasileñas están interviniendo más en casos que involucran a la administración pública. Y uno que es bastante interesante, que me gustaría compartir con todos, es justamente el del conflicto de competencia en un caso que involucra a la Unión, en Brasil, el Estado federal brasileño. Y bueno, solo para dar un poco de contexto, la ley brasileña en su artículo 8 prevé que el control de validad, existencia, eficacia de la cláusula de arbitraje solo se puede hacer en sede de anulación. Entonces es un control a posteriori, hasta entonces es el árbitro el único que tiene derecho de decir sobre la existencia, validad y la eficacia de la convención de arbitraje. Entonces esto debería ser lo que las cortes también observan. Por algún tiempo se entendió que las cortes podían intervenir cuando el caso de inexistencia o nulidad absoluta de la cláusula era flagrante, y en ese caso sí, para resguardar los derechos de las partes, eficacia procesal, todo más, se entendía que sí las cortes podían intervenir, pero ahora ya lo ven y lo aplican de una forma bastante más amplia. Y lo que tenemos en Brasil es una especie de recurso que no es un recurso tan normal, que se llama conflicto de competencia. Y este conflicto está pensado para arreglar posibles conflictos entre
órganos del sistema judiciario brasileño. Entonces, por ejemplo, una corte, porque nuestro sistema, por ser federal, tienes las cortes estatales, las cortes federales, y muchas otras cortes que entran y que se actúan juntas de una facción muy reglamentada, pero puede obviamente existir conflictos. Y este es un recurso pensado para esto, para dentro de esta estructura estatal de cortes resolver conflictos internos. Lo que pasa es que desde el 2017 el Superior Tribunal de Justicia entiende que por ser el árbitro una autoridad jurisdiccional que detiene jurisdicción, el conflicto de competencias también se aplica para resolver potenciales conflictos entre árbitro y árbitro. Entonces, si tenemos dos tribunales arbitrales que se reconocen competentes, el Superior Tribunal de Justicia puede intervenir, y también entre cortes estatales y tribunales arbitrales. Y hay un caso bastante interesante del extremo de la intervención del Estado, que es el conflicto de competencias 151-130 entre los accionistas minoritarios de Petrobras y el Estado brasileño. Y lo que pasa en este caso es que enseguida a todo el proceso de la operación Lava Jato, Petrobras perdió enormemente valor en sus acciones cotadas en la bolsa de valores. Y entonces los accionistas resolvieron entrar con un arbitraje, una especie de class action, y hay algunas de estas ya en Brasil, contra el Estado, que es el accionista controlador de Petrobras, con base en nuestra ley de sociedades anónimas, que prevé que todas las sociedades listadas en bolsa tienen que tener una cláusula de arbitraje, y que el hecho de que seas un accionista de la compañía sirve como una aceptación, el consentimiento a la cláusula compromisora. Eso en sí ya es un poco polémico, pero lo que se dice y lo que se entiende, y esto las cortes brasileñas también ya han validado, es que alguien que invierte en una sociedad listada conoce su reglamento, conoce sus estatutos y ha aceptado que va a estar vinculado a la cláusula de arbitraje. Entonces, esto es lo que nos lleva a este problema. Entonces, con esta cláusula, que es válida para cualquier otro menos para el Estado, los accionistas de Petrobras entraron con un arbitraje. La Unión fue al Superior Tribunal de Justicia para decir que no podía estar vinculada a esta cláusula de arbitraje porque nunca había consentido a estarlo. El problema es que esta es la regla que existe. El estatuto es firmado por la compañía y por su accionista controlador, y aún así Petrobras alega que no debería estar vinculada. Y lo que pasa es que el Superior Tribunal de Justicia aceptó los argumentos de Petrobras y dijo que la cláusula no es suficiente clara para entender que la Unión sí también está vinculada, que esto se aplicaría a los demás accionistas, pero no al Estado, porque el interés público impide que el Estado participe de este arbitraje. Hay un importante voto disidente en este proceso de la ministra Nancy Andrighi, y ella dice que hay una clara confusión de conceptos aquí, porque obviamente el interés público es muy distinto de la disponibilidad de los derechos. Y en este caso, el Estado brasileño, actuando como uno de los accionistas de una empresa que aunque sea de economía mixta, como llamamos, o sea, con participación estatal, es una empresa que actúa comercialmente. Entonces es el Estado en su capacidad de iuri gestionis y no imperi. Entonces, en este caso, no debería haber esta confusión del interés público y de la disponibilidad de los derechos para poder actuar en arbitraje. Esto todavía hay un recurso pendiente sobre este caso, porque han entendido que es un caso realmente tan relevante que merece ser analizado
por una corte mixta, entonces van a juntar dos juzgados dentro del Superior Tribunal de Justicia para decidir esta cuestión. El conflicto de competencia ha sido utilizado en otros casos. Hay uno también de junio de 2022, pero esta vez entre dos tribunales arbitrales, los dos solo con empresas privadas, pero que se quedaron conocidos también porque involucran a JBS, que es uno de los grandes frigoríficos en Brasil, que también estuvo involucrado en los escándalos de corrupción recientes. Y en este caso, los accionistas empezaron dos arbitrajes. Los minoritarios contra el accionista controlador, también con base en esta misma ley de las sociedades anónimas, y una por la propia JBS contra el accionista controlador, que coincidentemente es de su propio grupo de empresas. Y delante de estos dos arbitrajes en curso, un poco sobre el mismo tema, porque era también las lesiones que puede haber sufrido la compañía en función de los actos de corrupción y de la responsabilidad del accionista controlador, los dos demandaban la misma cosa. Entonces lo que decidió el Tribunal Federal es que en este caso el arbitraje que fue comenzado por JBS, que es el accionista mayoritario, contra el controlador, JBS, la compañía contra el accionista controlador, debería prevalecer y que el otro debería ser terminado porque los accionistas minoritarios tendrían que esperar el fin del arbitraje movido por la compañía, porque la compañía en teoría también representa sus intereses. Aquí hay una cosa mucho más grande que es también, bueno, ¿será que la compañía representa sus intereses cuando está dentro del mismo grupo económico que el controlador, que es en teoría quien puede haber abusado de su posición en la compañía? Pero igual también no se respetó el principio de competencia que debería haber dejado a los árbitros decidir en si podrían seguir con el arbitraje o no y eventualmente anular el laudo en el futuro si las cortes entendieran que de hecho los árbitros decidieron sin poder haberlo decidido. Entonces esto es un poco donde nos encontramos, pero otra vez solo para dejarlo muy claro, son cuestiones muy puntuales en el derecho brasileño, a ver cómo van a actuar los tribunales en los próximos casos que involucren especialmente a los entes públicos, pero ojalá van a ser algunas excepciones en nuestro ordenamiento y todo va a seguir y Brasil seguirá como una sede importante y pro arbitraje. Gracias, Isabela. Y para cerrar este ciclo de intervenciones con broche de oro, tenemos a Matilde Flores. Matilde es asociada en Chaffetz Lindsay en la ciudad de Nueva York. Ella tiene experiencia en arbitrajes comerciales e inversión bajo todos los principales reglamentos internacionales. Ha estado involucrada en disputas en el sector energético, de construcciones, de licencias y distribución, y de banca y finanzas, entre otras. Y Matilde tiene experiencia particular en arbitrajes que involucran partes o leyes aplicables latinoamericanas. Y ya van a entender por qué Matilde, desde su perspectiva de Estados Unidos, está en este panel. Matilde, la ejecución de laudos de inversión en Estados Unidos contra Venezuela ha sido un tema extremadamente interesante en los últimos meses. A raíz del caso de Cristalex contra Venezuela, pues de la ejecución de ese laudo, y motivado por cuestiones políticas y coyunturales en Estados Unidos, se ha venido dando un cambio en la postura de las sanciones que impuso OFAC frente a la ejecución de laudos en contra de Venezuela. ¿Podrías comentarnos sobre estos desarrollos? ¿Cómo crees que se va a desenvolver esta aparente contradicción que existe entre las sanciones impuestas por agencias en Estados Unidos y la ejecución de los laudos bajo los instrumentos internacionales? Sí, claro que sí. Buenos días a todos, primero que nada. Gracias por la invitación y es un placer estar con los panelistas y con todos los que nos acompañan. Bueno, entonces, como Sebastián ya les anticipó, todo el mundo aquí sabe que Estados Unidos no es precisamente América Latina,
pero no deja de ser una jurisdicción con un rol relevante a la hora de analizar el panorama actual de arbitraje en América Latina, porque la mayoría de los laudos arbitrales obtenidos tanto en arbitraje comercial como de inversión generalmente se ejecutan en Estados Unidos. Y como mencionaba Sebastián, esto ha sido fundamentalmente importante en los últimos años en el caso de Venezuela, y es por eso que me voy a enfocar en el asunto de Cristalex contra Venezuela. Muy brevemente voy a explicar los antecedentes procesales del caso para que entendamos cómo es que llegamos a los desarrollos más recientes de 2023 y por qué son importantes. Entonces, el arbitraje de Cristalex contra Venezuela inició en el 2011 ante el mecanismo complementario del CIADI a raíz de la expropiación de una mina de oro que en ese entonces pertenecía a Cristalex bajo el gobierno de Hugo Chávez. Y fue en 2016 cuando el Tribunal Arbitral del Mecanismo Complementario del CIADI confirmó la demanda de Cristalex por violación del Tratado Bilateral de Inversión y le otorgó a Cristalex un laudo de aproximadamente $1.300 millones en daños. Entonces, una vez con este laudo, en 2017 el juez de distrito de Columbia de Estados Unidos confirmó el laudo y después de esto Cristalex inició un procedimiento ante la Corte de Distrito de Delaware con el fin de ejecutar el laudo contra los activos de PDVSA. PDVSA es la compañía petrolera estatal de Venezuela y específicamente lo que Cristalex buscaba hacer era embargar acciones de PDV Holding o PDVH, que es una empresa de Delaware que pertenece a PDVSA y que a su vez es propietaria de Citgo, que es una distribuidora de petróleo en Estados Unidos. Y entonces en 2018 viene la primera decisión importante de esta Corte de Distrito de Delaware, en donde se determinó que PDVSA estaba bajo el control del gobierno venezolano. Y para esto hizo un análisis aplicando la doctrina de alter ego, en donde permitió a Cristalex imponer la ejecución contra PDVH y por lo tanto los intereses en Citgo. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelación del Tercer Circuito de Estados Unidos y la Suprema Corte de Estados Unidos no aceptó la revisión de esta decisión en mayo de 2020. Entonces, después de esto, en 2021, la Corte de Distrito de Delaware emitió instrucciones preliminares sobre una posible venta de PDVH. Y hasta aquí lo que vemos son antecedentes procesales relativamente simples, sin mayor controversia y consistentes con la jurisprudencia de Estados Unidos, que en términos generales tienden a favorecer la ejecución de laudos y sentencias arbitrales. Pero, como ya les anticipó Sebastián, todo esto se complica un poco en 2019 por cuestiones políticas, cuando el gobierno de Estados Unidos y la mayoría de otros países reconocieron a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela y dejaron de reconocer a la administración de Nicolás Maduro. Entonces, cuando pasa esto, el gobierno de Guaidó se opuso a la subasta para vender PDVH, argumentando que la pérdida de esa compañía en esos momentos sería perjudicial para el retorno de Venezuela a la democracia y intentaron apelar las órdenes del Tribunal de Distrito de Delaware de 2021 con respecto a esta venta judicial. Este recurso fue desestimado por el Tercer Circuito en enero de 2022 por ser prematuro porque la subasta definitiva todavía no se había ordenado. Al mismo tiempo, estos intentos de ejecución por parte de Cristalex y de todos los demás acreedores de Venezuela tuvieron un obstáculo adicional que fue la imposición de sanciones de Estados Unidos a Venezuela y a entidades venezolanas con el propósito de restringirle a Venezuela el acceso a los mercados de deuda y acciones en Estados Unidos para impedir que estos fondos fueran utilizados en prácticas antidemocráticas. Entonces, en particular en el caso de Cristalex, en septiembre de 2021, la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, emite una decisión en la que se le niega a Cristalex a otorgarle una licencia especial para realizar la venta judicial de acciones de PDVH. Y entonces en esta decisión, la OFAC afirmó que después de consultar con el Departamento de Estado de Estados Unidos, concluyó que negar la licencia en esos momentos era particularmente importante porque se había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Y entonces con todo esto llegamos a 2023. Y en 2023 han habido dos desarrollos importantes, en primer lugar a nivel de la OFAC y en segundo lugar también a nivel de las Cortes.
Entonces, empezando con el primer desarrollo a nivel de la OFAC, es que el 1 de mayo del 2023, o sea, muy recientemente, la OFAC expidió una licencia que se llama la Licencia General número 42, en donde se autorizó la expedición y notificación de mandamientos de embargo concedidos por la Corte a los acreedores judiciales de Venezuela y de PDVSA. Y también la OFAC anunció que no adoptaría medidas coercitivas contra las entidades participantes en los pasos preliminares para proceder con la venta judicial de las acciones, que en este caso serían de PDVH. Ahora, esto no resuelve del todo el tema de las sanciones, porque la OFAC también explicó que se requeriría una licencia adicional antes de ejecutar cualquier venta. Y lo que esto quiere decir es que antes de conceder una licencia para la enajenación de bienes bloqueados, el gobierno de Estados Unidos tiene que realizar un cierto due diligence sobre la identidad del comprador potencial y considerar los detalles de la transacción que se propone. Pero la nota de la OFAC también dice que la intención de OFAC es implementar una política de licencias favorable relacionada con la venta judicial. Y es aquí donde se ve principalmente el cambio de la postura de OFAC en 2021, donde en ese momento la licencia era negada y ahora los pasos preliminares ya fueron autorizados y ya indican que van a tomar una política de licencias favorables. En segundo lugar, el otro desarrollo en 2023 pasó a nivel de las Cortes. Y esto fue a principios de 2023, cuando otro grupo de acreedores venezolanos, tratando de seguir los mismos pasos de Cristalex para ejecutar laudos en contra de Venezuela, a través de la liquidación o el embargo de activos de PDVSA, fueron a la Corte de Distrito de Delaware. Y lo que la Corte determinó en esta decisión fue que PDVSA seguía calificando como un alter ego de Venezuela, confirmando lo que ya se había decidido en 2019 en el caso de Cristalex, sin importar si los activos de Venezuela estaban bajo el control de la administración de Guaidó, que es principalmente el caso con los activos que están en Estados Unidos, o del gobierno de Maduro, como es el caso de los activos de Venezuela. Y entonces, con estos dos desarrollos, el juez de distrito de Delaware, que ha llevado el caso de Cristalex desde el principio, emitió 2 órdenes en julio de 2023 y se refirió a la política favorable de concesión de licencias de OFAC respecto de la venta y a la opinión del tercer circuito que acabamos de ver, que afirma que PDVSA es un alter ego de Venezuela, sin importar si el régimen de Maduro o de Guaidó la controlan, y dijo que con estas dos cosas se resuelven las cuestiones planteadas por las partes y permiten establecer los detalles del proceso de venta. Y con base a esto, esta misma Corte de Delaware sostuvo que ahora hay mucha más certeza de que este proceso pueda seguir adelante y que el proceso de venta seguirá adelante. Entonces, ¿qué vemos que está pasando en Estados Unidos con desarrollos recientes? Bueno, por un lado tenemos la jurisprudencia que en general en Estados Unidos es favorable a la ejecución de sentencias y laudos arbitrales, pero por otro podemos ver cómo esta tendencia puede ser contrarrestada por razones políticas o de políticas públicas, como lo vimos con este caso con las sanciones, que básicamente entre 2019 y 2023 impidieron la venta de activos de PDVSA para satisfacer el laudo de Cristalex. Entonces, por lo menos durante este periodo, la política pública parece ser que tuvo mayor peso. Ahora, si nos vamos a los desarrollos de 2023, vemos que ahora la tendencia tiene a favorecer otra vez la venta de activos, quitando ciertos obstáculos relacionados con las licencias y regresando a una situación en donde parece que la ejecución de laudos tiende a efectuarse mediante embargos o liquidaciones de activos. Entonces, eso es en donde estamos actualmente. La venta de activos está programada para pasar entre octubre de 2023 y julio de 2024. Y bueno, aunque la resolución final del procedimiento de Cristalex está por verse y no todos los obstáculos han sido superados, por lo menos estos 2 avances de 2023 parecen indicar que los esfuerzos de los acreedores finalmente están por concretarse. Gracias, Matilde. Y creo que con tu intervención ya cerramos esta primera parte de nuestro evento. Y pensaría que el balance es agridulce, es decir, tenemos decisiones muy favorables y claramente unas tendencias positivas, tenemos otras jurisdicciones con decisiones más problemáticas y
y finalmente pues vemos todo desde la ejecución de esos laudos también, de una manera que evoluciona de una manera realmente muy, muy interesante. Hemos recibido varias preguntas del público, pero creo que por tiempo únicamente tendremos la oportunidad de responder a una. Y es la siguiente pregunta. Francesco, tú nos comentaste sobre la noción de orden público y las diferentes categorizaciones que hay de esta noción de orden público internacional en Chile. Maite, tú también nos comentaste de la decisión de la Corte referente a la tutela y la protección de los derechos fundamentales. De cierta manera, Angélica, tú también nos mencionaste la acción de tutela, las acciones de amparo, y Adrián incluso de cierta manera en su última decisión que nos comentó tenía algo que ver con la aplicación de estos criterios más domésticos en el procedimiento internacional. La pregunta que nos hacen y que yo les formulo a ustedes es, ¿consideran que el criterio y la noción de orden público internacional ya de por sí resguarda y protege lo que las acciones de amparo o las acciones de tutela tan propias de nuestras jurisdicciones intentan proteger en los derechos fundamentales? ¿Creen que son sinónimos y podrían ser contradictorios el uno con el otro? ¿Son complementarios? Entonces, creo que esa pregunta es muy buena porque creo que abre la oportunidad para que todos ustedes intervengan, pero no sé si tal vez en un primer momento Francesco o Maite, ustedes quisieran darnos alguna impresión desde su jurisdicción, algún pensamiento inicial, y después obviamente el resto de los panelistas están muy invitados a intervenir. Sebastián, si quieres, inicio comentando. Mira, Bueno. creo que una forma práctica de abordar la pregunta es precisamente lo que dijo nuestra Corte respecto de ese análisis que comenté inicialmente que hizo de cada una de las causales. Con respecto al orden público, en Panamá, por ejemplo, hay posturas muy diversas respecto de cuál es el alcance real del orden público, tanto doméstico como internacional, por lo menos desde el punto de vista de nuestra Corte. Pero respecto de esta causal, lo que señala el fallo es que busca la seguridad social y colectiva, donde se destacan los principios de justicia y moral que deben regir en todo Estado, además de concebirse como los principios fundamentales estipulados en nuestra Constitución. Es tan amplia la causal de orden público y es interpretada en ese mismo sentido tan ampliamente por nuestras cortes, que yo pienso que abarca precisamente todo lo que pudiera contener nuestras propias constituciones, sin menoscabo de que las otras causales de anulación también pueden estar abordando y protegiendo otros y o los mismos derechos constitucionales que esta causal pudiera proteger. Tomo la palabra brevemente, Sebastián, considerando que fui aludido también al comienzo de tu intervención. Si la pregunta que yo tengo en particular es si acaso el sistema chileno es eficiente por el hecho de no haber anulado nunca un laudo. O sea, lo mira desde el otro punto de vista, que fue una de las prevenciones que también dije, ¿cierto? Hay dos posturas de ver esto. Una es decir, mire, como el sistema chileno no ha anulado nunca un laudo, es arbitration friendly, ¿cierto? Y la verdad es que uno, yo creo que debe matizar eso. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿cierto? En abstracto, ya saliendo de Chile, porque la verdad es que la pregunta no se resuelve si es que por el solo hecho de haberlo rechazado, sino que si están bien rechazados, porque no haber acogido nulidades fundadas es un problema, ¿cierto? Yo creo que en general, como la mayoría de los laudos se ha referido, perdón, de las sentencias de la Corte de Apelaciones se ha referido a cuestiones de orden público en donde efectivamente se levantaban argumentos que no formaban parte del orden público internacional. Yo creo que en general por lo menos, esa jurisprudencia es acertada. Lo que sí está por verse es si es que otras causales que alcanzan el mismo desarrollo cuantitativo son falladas adecuadamente, y eso todavía no sucede, y no sé si sucederá porque en general
los laudos también tienen niveles de escrutinio, sobre todo si son institucionales importantes como el de la CCI, entonces es difícil que veamos un volumen importante de laudos que puedan ser abordados con defectos de integridad. Sin embargo, bueno, los conocemos, ¿cierto? O sea, esas cosas pasan a todo nivel y habrá que ver si es que la Corte desarrolla una jurisprudencia apropiada en ese sentido o no. Pero no creo que uno pueda decir tampoco que no existe un control adecuado de los laudos por el hecho de que no se haya acogido uno, que es lo que también plantea la pregunta como hipótesis. Perfecto. Angélica, creo que vas a comentarnos. Como mencionaste, también aprovecho y hago un comentario muy corto y es, yo creo que efectivamente el orden público internacional colombiano, en el caso de Colombia, protege con suficiencia todos los derechos que pueden estar comprendidos dentro del arbitraje y que se buscan proteger con la tutela, que es la pregunta que siempre nos hemos hecho en Colombia: ¿por qué el amparo o la tutela prospera en contra del laudo? Si al final el derecho que se busca proteger siempre es el debido proceso, y pues eso está perfectamente amparado bajo las causales de anulación. Entonces, a pesar de eso, la Corte colombiana pues insiste en que la tutela procede en casos excepcionalísimos, que pues no, aún no sabemos cómo interpretar esa palabra excepcionalísima, ni siquiera sabemos muy bien qué significa, pero lo cierto es que yo sí tengo el pleno convencimiento de que los derechos que se buscan proteger con la tutela en contra del laudo, además, ni siquiera es en contra de la decisión de anulación, en contra del laudo, pues hace que la tutela sea innecesaria y solamente entorpecen el procedimiento, lo hacen más extenuante, más costoso para las partes y afecta la seguridad jurídica, por supuesto, porque al final, además, la Corte colombiana ha reconocido que por vía de tutela no solamente puede revisar aspectos, digamos, procesales, sino también aspectos ya de fondo, y eso al final termina siendo una nueva instancia. Entonces, en Colombia, digamos que no estamos en un escenario todavía tan positivo como el que está en Panamá, que me parece una decisión que deberían seguir las demás cortes latinoamericanas y particularmente la colombiana. Igual, de nuevo, creo que el cambio se puede dar, pero todavía no estamos ahí, desafortunadamente, pero llegaremos, espero, algún día. Sebastián, en el tema del orden público, en el caso mexicano es compleja, no hay una definición como tal, pero sí hay exclusiones de lo que no es orden público para efectos de una anulación del laudo, y ya están establecidas en criterios judiciales. Hay muchísimas normas, casi todas las normas del derecho administrativo comienzan en su artículo primero con esta norma es de orden público. Ya hay criterios judiciales que dicen que la enunciación de una norma como norma de orden público no la califica como de orden público para efectos de una nulidad del laudo, ¿no? Entonces, el hecho de que se viole una norma no implica una violación al orden público para efectos de una unidad del laudo. Eso ya está establecido en México. También hay criterio judicial firme en cuanto a que una violación de una política pública no es una violación al orden público, y esto fue un criterio súper importante en México. Un caso de CFE donde se argumentó en una nulidad del laudo que el laudo violaba la política pública energética en México, y eso determinó que la violación de la política pública no era una violación al orden público. Eso fue un precedente súper importante en México. Y si hay una equiparación de los derechos humanos vis a vis el orden público, me parece que son temas que no debemos de evitar mezclarlos, porque hay los derechos libertarios, por ejemplo, la garantía de comercio, mezclarlo podría ser muy complicado. Y en esa medida, creo que los deberíamos de mantener en la medida de lo posible separados y hacer un análisis caso por caso del orden público, laudo por laudo, ¿no? Genial. Bueno, creo que con eso ya cerramos esta etapa de preguntas y cerramos el panel. Muchas gracias a todos los panelistas por sus intervenciones, a Juan Felipe por sus palabras de bienvenida, a Andrea, como siempre, por todo su apoyo, sin el cual estos eventos son imposibles de hacer. Y le daría la palabra ahora a María Inés, secretaria de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, para las palabras de cierre. Muchas gracias, Sebastián. Comienzo felicitándolos
todas las intervenciones fueron realmente excelentes, compartieron los precedentes, las experiencias, las tendencias que observan en sus países, que no son todos los que están en América Latina, pero son muchos para un panel, y creo que representativos de la situación, de la foto probablemente, ¿no? Me quedo con alguna idea que quiero para el cierre compartir con ustedes. Sebastián, cuando tomó la palabra después de escuchar a todos, dijo, bueno, se ven algunas tendencias positivas, favorables al desarrollo del arbitraje, el arbitraje internacional, pero hay como un sabor agridulce, tomo esa palabra y yo comparto, porque en definitiva lo que vemos es que hay ciertas tendencias en algunos de los países, pero sigue siendo esto todavía bastante inestable respecto de pensar que hay una posición favorable, digamos, casi consensuada en los distintos países respecto del tratamiento del arbitraje. Esto es una realidad. Pero es importante tomarlo. ¿Y qué es lo que quisiera tomar? Primero, Klaus von Bovesser, presidente de ALARB, suele en cada una de sus intervenciones recordarnos que él empezó el arbitraje siendo uno de los primeros en el arbitraje internacional en la región hace ya 30, 35 años, casi en lo que sería un desierto del arbitraje internacional en América Latina. 30, 35 años después, y sobre todo Marco, porque lo vi, porque lo viví, 20 a 15 años a esta parte, ya no podemos decir que es un desierto. Ha habido un desarrollo y un desarrollo fuerte, importante, creciente, expansivo del arbitraje internacional en nuestra región. Esto, de algún modo, nos interpela para hacer un abordaje donde vayamos madurando como región en el tratamiento del arbitraje internacional. En esa madurez, me parece que hay un dato crítico, que es un valor inescindible, que es la previsibilidad. ¿Por qué es inescindible para el desarrollo de los negocios? Porque es inescindible al buen desarrollo de las transacciones internacionales, a las cuales el arbitraje viene a ser una herramienta para favorecerlas, y esto lo sabemos todos. Entonces, que la región, y particularmente sus tribunales judiciales, puedan entender la importancia de la previsibilidad, es todavía una materia pendiente, pero de la cual no nos podemos resignar, ¿sí? Creo que es indispensable para nosotros entender que tenemos que aprender a ser más previsibles, porque esto nos va a permitir recoger, acoger, dar cauce al arbitraje internacional en toda la extensión que la región potencialmente puede hacerlo. La región es hoy un protagonista en la comunidad internacional arbitral. No es una región donde se va desarrollando el arbitraje. Hoy está llamada y para adelante a ser una voz potente en la comunidad internacional arbitral. Por eso es que vamos levantando otras banderas como el lenguaje, el uso del lenguaje español y tantas otras cuestiones. Si no logramos esa estabilidad a nivel de respuesta judicial, se va a complicar un poquitito, ¿no? Porque no vamos a poder hacer todo lo que realmente como en potencialidad tenemos para el desarrollo del arbitraje en nuestra región. Entonces, la previsibilidad. ¿Cómo trabajamos esto? Esto a las asociaciones, y acá tomo a Juan Felipe desde el inicio diciendo la importancia que tiene el rol de las asociaciones en este trabajo. Las asociaciones, los practicantes, cada uno en su lugar, es importante entender que tenemos un trabajo continuo, permanente para hacer con la justicia. Para el mejor entendimiento de esta práctica por la justicia. Porque el arbitraje no va a ser exitoso nunca si no tiene un acompañamiento convencido de los tribunales. Entonces, destaco esto para el cierre. Seguir trabajando para que todas estas tendencias empiecen a estabilizarse y para que esa estabilidad nos
otorgue la previsibilidad indispensable para el desarrollo de las transacciones internacionales y por lo tanto del arbitraje que viene a intentar favorecer estas últimas. Y en todo esto, cada uno de nosotros, en nuestro rol, counsel, en un counsel, árbitros, trabajando bien y tratando de tener las mejores decisiones, y las asociaciones que aquí organizamos este evento, tenemos un rol que cumplir y hay que hacerlo siempre en positivo, siempre sabiendo que podemos ir un paso adelante. Así que me quedo, pese a que convivimos con sabores agridulces en nuestra región, eso en ningún caso nos detiene para seguir adelante. Lo hemos hecho sin ninguna duda los últimos 20 años, como mínimo, lo podemos observar cada uno de los que estamos aquí, y por supuesto para adelante va a ser eso aún más profundo, y vamos a seguir trabajando con IBA y ALARP y tantas otras organizaciones en ese sentido. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido excelente, creo que todos los que participaron, a quienes también agradecemos, se han llevado mucho de ustedes, y gracias por su tiempo, porque sabemos que es valioso. Gracias.